Julio César. Un líder romano que todos recordarán. El nombre de Julio César resuena a través de la historia. Fue general, político, dictador y leyenda. El impacto de César en Roma fue monumental. Transformó la República, expandió sus fronteras y sentó las bases del Imperio Romano. Incluso hoy, su nombre es sinónimo de poder y autoridad. Su vida y muerte cambiarían para siempre el curso de la historia romana. Fue un gigante entre hombres, un coloso que dominó el mundo antiguo. La formación de un general. Los primeros años de vida de César dejaron entrever al hombre en el que se convertiría. Recibió una educación romana tradicional, destacando en retórica y oratoria. El matrimonio de su tía con Mario, un poderoso general, lo expuso al mundo de la política y la vida militar romana. Esta fue una época de gran agitación en Roma, marcada por tensiones sociales y violencia política. La vida de César dio un giro dramático cuando Sila, un rival de Mario, tomó el poder en el año 82 a.C. Como sobrino de Mario, César se convirtió en un objetivo. Fue despojado de su herencia y sacerdocio y obligado a huir de Roma. Se unió al ejército, sirviendo con distinción en Asia Menor y Cilicia. Este periodo de servicio militar perfeccionó sus habilidades tácticas y marcó el comienzo de su ascenso a la prominencia. César regresó a Roma después de la muerte de Sila, en el año 78 a.C. Comenzó su carrera política como fiscal, ganando popularidad por su elocuencia y carisma. El primer triunvirato y la conquista de la Galia. El ascenso al poder de César fue rápido y estratégico. Forjó alianzas con figuras poderosas como Pompeyo el Grande y Marco Licinio Craso, formando el primer triunvirato en el año 60 a.C. Esta alianza informal dominó la política romana, y cada hombre aprovechó su influencia para lograr sus ambiciones. César aseguró el consulado en el año 59 a.C., utilizando su posición para promover su propia agenda. En el año 58 a.C., César fue nombrado gobernador de la Galia, un área que abarca la Francia, Bélgica y partes de Suiza modernas. Durante los siguientes 8 años, César libró una serie de brillantes campañas, conquistando toda la Galia y expandiendo el territorio romano hasta el río Rin. Sus hazañas militares son legendarias, relatadas en sus propias memorias, comentarios sobre la guerra de las Galias. Sus victorias le trajeron inmensas riquezas, popularidad y un ejército leal. Este nuevo poder pronto lo enfrentaría al Senado romano. Cruzando el Rubicón y la Guerra Civil. El año 49 a.C. marcó un punto de inflexión en la historia romana. Las tensiones entre César y el Senado alcanzaron un punto crítico. El Senado, temiendo el creciente poder y popularidad de César, le ordenó disolver su ejército y regresar a Roma. Ante este ultimátum, César tomó una decisión fatídica. Cruzó el río Rubicón, la frontera entre su provincia de la Galia e Italia, con sus legiones. Este acto de desafío desencadenó una guerra civil que cambiaría a Roma para siempre. El mundo romano se sumió en el caos cuando las legiones de César marcharon hacia el sur. Rápidamente derrotó a las fuerzas de Pompeyo en Italia y España, obligando a su rival a huir a Egipto. César persiguió a Pompeyo, enfrentándose finalmente a él en la batalla de Farsalia en el año 48 a.C. La batalla terminó en una victoria decisiva para César, consolidando su posición como el hombre más poderoso de Roma. Roma, una vez el faro de los valores republicanos, estaba ahora bajo el control de un solo hombre. César, el conquistador de la Galia, se había convertido en el amo de Roma. Julio César como dictador. Tras su victoria en la guerra civil, César fue nombrado dictador vitalicio. Usó su poder absoluto para implementar una serie de reformas destinadas a abordar los problemas urgentes de Roma. Otorgó la ciudadanía romana a personas en territorios conquistados, reformó el calendario e implementó reformas agrarias para apaciguar a los pobres. Las reformas de César fueron de gran alcance, abordando cuestiones de gobernanza, infraestructura y bienestar social. Sus oponentes lo veían como un tirano que había destruido la República. A pesar de la oposición, César siguió siendo popular entre la gente, que admiraba su liderazgo y se beneficiaba de sus reformas. Centralizó el poder, debilitó al Senado y alienó a muchos dentro de la clase dominante. Sus reformas, aunque bien intencionadas, alimentaron aún más el resentimiento de sus enemigos. Se sembraron las semillas del descontento, preparando el escenario para un acto final dramático. Los idus de marzo y el legado de César. El 15 de marzo del año 44 a.C., una fecha grabada en la historia como los idus de marzo, Julio César fue asesinado. Un grupo de senadores
liderados por Bruto y Casio, lo apuñalaron hasta la muerte en el teatro de Pompeyo. Creían que estaban salvando a la República de la tiranía, pero sus acciones sumieron a Roma en otra guerra civil. El asesinato de César envió ondas de choque por todo el mundo romano. A pesar de su violento final, el legado de César perduró. Su genio militar, su perspicacia política y sus reformas duraderas dejaron una huella imborrable en Roma. Su hijo adoptivo, Octavio, más tarde conocido como Augusto, eventualmente saldría victorioso del caos que siguió a la muerte de César, estableciendo el Imperio Romano. La vida y muerte de César siguen fascinando e inspirando. Su historia es un recordatorio del poder perdurable de la ambición, las complejidades del liderazgo y la fragilidad de incluso los imperios más poderosos.